Diario Luso Galaico está hoy en Madrid y estamos con don Alfonso Aguilar, que es el presidente de la red educativa Arenales. Es ingeniero de caminos, pero dedicado a la enseñanza. Fue durante 11 años, ¿no?, director de Tajamar, y en la actualidad pues tiene como una docena de libros dedicados a la educación y unos 400 artículos. Y además, bueno, pues asesora instituciones educativas. El motivo de esta entrevista es que recientemente, supongo hace un mes aproximadamente, ha publicado Cuestión de Identidad, que es un libro subtitulado Una propuesta cristiana para educar en la familia y en la escuela, ¿no? Entonces podríamos, don Alfonso, empezar por el tema de la identidad, ¿no? Yo he leído un poquito así en el libro, y que no es una cosa rígida, sino que forma parte de un diálogo, ¿no?, entre la realidad y esa inspiración cristiana, ¿no? Vamos al meollo, ¿no?, del libro. Sí, yo creo que la identidad es la pregunta más importante que cualquier persona, y yo diría incluso también cualquier institución, tiene que hacerse, porque la identidad en parte nos viene dada, porque nadie elige su fecha de nacimiento, ni el lugar de nacimiento, ni su lengua materna, ni muchas cosas, ¿no?, ni su altura, ni el color de sus ojos, ni nada, pero hay muchas otras cosas que sí elegimos y que con nuestras decisiones vamos construyendo nuestra identidad. Y claro, en la medida que uno se plantea la pregunta de cuál es el sentido de su vida, cuál es el propósito, para qué está en el mundo, qué está llamado a hacer, cuál es en este sentido su vocación, pues logrará que su vida sea más propia, que su vida sea objeto de una reflexión profunda sobre dónde quiere llevar su vida, porque si uno no reflexiona sobre su identidad, lo que sucede es que acaba teniendo la identidad que el contexto le impone. Y creo que siempre es mejor que uno viva su propia vida a que viva una vida de mimetismo con el entorno que le rodea. Y cuando hablamos de inspiración cristiana, ¿es algo líquido o es algo realmente que mueve a un tipo de educación? Bueno, yo, aunque sea ingeniero, me gusta mucho la historia, y de hace muchos años, porque ya tengo una edad, leo mucho sobre historia, y en particular sobre historia de la educación, porque siempre me ha sorprendido cómo se ha producido este fenómeno tan sorprendente de lo que es la educación hoy. Porque bueno, la educación surgió tal como la conocemos pues en el siglo XVI, y la verdad que, igual que sucedió unos siglos antes con las universidades, pues la historia de la educación es claramente una historia liderada por los grandes santos fundadores de instituciones religiosas de enseñanza, que son los que se preocuparon de enseñar a todos, ¿no? Porque fueron los primeros que pensaron en educar a la gente pobre, los primeros que pensaron en educar a la mujer, los primeros que pensaron en educar a los que no querían ir a la escuela porque estaban, digamos que, en situaciones difíciles, los primeros que pensaron en educar a la gente con discapacidades. Y bueno, pues todo ese éxito de esta fórmula de lo que es la educación, pues llegó un momento en el que fue asumida por el Estado moderno. Y bueno, pues tal ha sido el éxito de la fórmula, que hoy día la educación es una cuestión asumida por todos los estados del mundo de una forma obligatoria y completamente universal, y financiada por los gobiernos, y que demuestra lo importante que es la formación para la siguiente generación, porque evidentemente si los niños y niñas no fueran escolarizados, pues evidentemente el mundo sería muy diferente a como es. Y todo esto parte de la mirada de misericordia de la Iglesia sobre la gente joven, y claramente toda la historia de la educación tiene una inspiración cristiana, y creo que por eso estudiar por qué se ha producido es muy interesante para conocer el presente y también el futuro. ¿Cuál es la distinción entre en una educación inspirada en valores cristianos y el adoctrinamiento? ¿Cuál es la...? Bueno, a mí me interesa mucho esa distinción porque, claro, el límite entre educar y adoctrinar muchas veces no es fácil de definir. Por eso creo que todas las personas, al educar a los alumnos, al educar a los hijos, tenemos que
pensar siempre en tratarles con mucho respeto. Que eso no quiere decir que no haya disciplina, porque la disciplina es muy importante en la educación. De hecho, es muy difícil imaginar la vida de una escuela, incluso de una familia, sin una disciplina, ¿no? Porque la educación sería imposible. Pero dentro de esa disciplina, creo que tiene que haber siempre mucho respeto por descubrir cuáles son las opiniones de las personas. Y por eso un buen educador no está siempre diciendo las cosas son así porque las digo yo, sino que lo que procura es, al exponer sus ideas, saber cuáles son las del que le escucha. Porque cuando las personas que nos escuchan, en vez de recibir simplemente nuestra doctrina, lo que se abre es un espacio de diálogo en el que las opiniones de unos y otros se van contrastando, se van corrigiendo, se van perfeccionando. Al final las ideas a las que se concluye son ideas mucho más personales, más asumidas que las ideas que nos vienen dadas. En muchos colegios de educación católica se habla, y fuera también, de educar en valores, pero claro, a veces no todo el mundo estamos hablando de los mismos valores, ¿no? En el caso de inspiración cristiana, ¿cuáles serían esos? Bueno, la educación cristiana tiene una serie de valores claros que son los que inspira la doctrina cristiana, pero que lógicamente necesitan ser inculturados en cada época, en cada lugar, y que está abierta a estilos y carismas muy diferentes. Lo que yo veo es que si uno en la educación dice vamos a educar en los valores en los que todos estemos de acuerdo, pues al final los valores en los que todos estamos de acuerdo son tan escasos, tan leves, que al final no es educar. Me parece que no es tanto que la educación esté hecha fundamentada en valores que todos acepten. Es verdad que es bueno que esté fundamentada en valores que acepten la gran mayoría, como suele ser habitual, ¿no? Porque hay un gran espacio común entre todos los modelos educativos. Pero me refería a que lo que es importante es que la educación sea plural. O sea, que haya muchas escuelas, cada una con su proyecto educativo, con sus valores, con su propuesta, y que de esta manera la gente pueda elegir la escuela con la que se sienta más identificado. Y eso es lo que hará posible una educación plural y, gracias a eso, una sociedad plural donde todo el mundo podamos estar cómodos siendo cada uno lo que somos. Y en ese modelo de educación pública, educación privada, el Estado no intenta acaparar, ¿no?, totalmente la educación, no juega un poco en desventaja la educación privada, tiene menos medios, tiene... Bueno, hasta hace 200 años los estados no hacían prácticamente nada porque casi no existían, pero bueno, los estados han hecho en este tiempo una labor inmensa de un esfuerzo por que la escolarización llegue a todos con los presupuestos públicos y con la fuerza de las leyes, y han hecho una gran labor, pero efectivamente puede llegarse a un extremo equivocado de monopolio. Y los monopolios ya hemos visto que tenemos abundante historia en nuestro país de los monopolios, pues que no eran una buena solución. Y de hecho en el mundo, sobre todo desde la conciencia clara que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, se ha querido evitar siempre que haya un monopolio de educación por parte de los poderes públicos, porque la experiencia de los regímenes autoritarios, que solamente tenían una única educación y era la del Estado, es que con facilidad se cae en un adoctrinamiento masivo por parte de los gobiernos. Y por eso la forma de evitarlo es que las sociedades sean plurales, y para eso tiene que haber una pluralidad de partidos políticos, una pluralidad de sindicatos, una pluralidad de medios de información y lógicamente también una pluralidad de escuelas. Y para que esas escuelas sean asequibles a todos y no solo para los ricos, es por lo que en casi todos los países occidentales hace ya mucho tiempo se inventaron formas diversas de financiación pública de la educación privada para que esa pluralidad sea accesible a todos. Un educador que lea Cuestión de Identidad, ¿qué es lo que puede sacar en limpio de esta lectura? ¿Qué es lo que le puede ayudar en su tarea profesional? Yo creo que hacerse las preguntas necesarias para que cada uno sepa qué quiere hacer de su vida, qué educación quiere darse a sí mismo, qué educación quiere dar a sus hijos. Si trabaja en el mundo de la educación, pues también pensar en cuáles son las grandes preguntas de la vida que son tan importantes para toda persona, porque, repito, si uno no piensa sobre qué tipo de persona quiere ser, acabará
respondiendo al mimetismo de los modelos que presenta en general la industria de la comunicación, y creo que es mejor vivir una vida propia que vivir una vida prestada. ¿Los educadores están preparados ahora mismo para afrontar estos retos de la educación en la sociedad en la que vivimos? Yo pienso que sí. O sea, la educación cuenta con gente muy preparada, muy comprometida. Es una tarea muy difícil, es una tarea que exige un compromiso muy grande. Y yo lo que les pediría a todos los que trabajen en educación, tanto padres y madres como profesores y profesoras, es que tengan una mirada de esperanza sobre la gente joven, que la educación siempre ha sido difícil, que siempre tiene una carga de frustración. Por eso uno siempre piensa que esta generación es peor que la anterior, pero creo que no es tanto así, que lo que hace falta es no caer en el pesimismo, ni en el victimismo, ni en las numerosas razones que hay para que las cosas vayan mal, sino tener esa mirada de ilusión y de esperanza, porque para la educación el optimismo es completamente decisivo. ¿Y las familias están desarrollando bien su papel como las primeras educadoras? Yo pienso que la familia ahora dedica a la educación más atención que hace un tiempo, y que en ese sentido es positivo. Es verdad que eso supone siempre el riesgo de la hiperprotección, que es negativa, o del consumismo, o también de una fragilidad proyectada, porque se está demasiado pendiente de las emociones, y lo que hace falta es estar pendiente del fortalecimiento de la salud mental de los jóvenes. Entonces yo diría que las familias están preparadas, están muy interesadas, están cada vez con más conocimiento, y lo que hace falta, creo yo, es que reflexionen sobre el tipo de persona que quieren ser ellos y sus hijos. ¿Seguimos en ese debate de la coeducación o ya la cosa ha calmado un poco? Bueno, digamos que la educación diferenciada es una opción que en todo el mundo es minoritaria, en el mundo anglosajón pues está más extendida, y que en España se ha unido a un debate un poco ideológico que creo que ha oscurecido ese diálogo. Y yo estoy seguro que con el tiempo, cuando se pase este debate ideológico, se descubrirá las ventajas que tiene y pasará a ser una opción más pacíficamente establecida y más demandada todavía de lo que es ahora. ¿Cuál es la mayor novedad que aporta en cuestión de identidad? Pues yo diría que la cuestión de identidad aporta sobre todo en las grandes preguntas que las personas nos tenemos que hacer sobre la educación. Porque si no nos haces grandes preguntas, solamente se hacen las preguntas que el mercado le plantea. Y el mercado no es malo, evidentemente, pero claro, el mercado lo que quiere es vender. Y está bien que el mercado quiera vender, ¿no? Pero lo importante es que cada uno sepa qué quiere comprar. Muy bien, pues nos quedamos con esa idea. Es un libro para la reflexión, Exacto. muy adecuado para los que trabajan en la educación. Y muchísimas gracias. Y para cualquier familia también. Y cualquier familia. Muchísimas gracias, don Alfonso Aguiló, y mucha suerte con esa red de centros arenales. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.